Entendimos que la función de las comisiones investigadoras parlamentarias es la de dilucidar los defectos que tienen las instituciones, la de demostrar los vicios, las disfuncionalidades en que se ha incurrido o se hubiera incurrido, para proponer en todo caso, en este ámbito, en el ámbito de las leyes, las reformas que el sistema legal necesitare para corregirlos. Por eso fue que la Comisión Investigadora de Entidades Financieras, en su momento, una vez realizado el informe y expuesto el informe al Pleno de la Cámara, propuso inmediatamente un proyecto de ley, que desgraciadamente no fue ley. Entonces, ¿de qué se trataba? El análisis que pretendíamos hacer era un análisis sobre el sistema financiero y sobre cómo se había comportado el sistema financiero durante los 2 años previos al año de la debacle financiera argentina. Es decir, comprendimos que el año 2001 había sido el año del quiebre del sistema financiero, pero nos propusimos poner una lupa que fuese capaz de hacernos ver y de hacer ver para el futuro cómo se había comportado el sistema financiero en los 2 años que le precedieron, el año 1999 y el año 2000. ¿Para qué? Para ver si durante esos 2 años el sistema había evidenciado señales, había mostrado indicios, había echado luces, había puesto alertas que fueran suficiente demostración y alarma para la autoridad monetaria, para la autoridad cambiaria, para el Banco Central de la República Argentina, para la autoridad rectora del sistema financiero. Es decir, lo que nos propusimos fue saber si el corralito, que fue el epílogo final de la debacle del sistema financiero, pudo ser evitado. Si pudo ser evitada porque hubieron señales suficientes, la crisis financiera del año 2001. Concretamente, si ustedes me permiten, voy a usar una metáfora. Si el corralito, queríamos saber si el corralito fue en realidad un corral preparado con los palos adquiridos, comprados, puestos, el alambre tendido durante los 2 años previos y a la espera de poner la tranquera que terminó siendo el decreto del mes de diciembre del año 2001. Si fue o no fue eso. Y desgraciadamente, a fin de nuestra investigación y una vez hecho nuestro informe, tuvimos que concluir que se le pareció bastante. ¿Por qué? Trataré de no digamos, aburrirlos con muchas cifras y datos técnicos, pero algunas cosas me es preciso decirles. Tanto durante el año 1999 como durante el año 2000, el sistema financiero argentino creció, a pesar que la Argentina manifestaba ya una recesión sostenida que venía arrastrando desde 1998. El sistema financiero crecía en depósitos y crecía en activos, o sea, crecía en pasivos y crecía en activos, crecía en créditos. Los pasivos del sistema financiero tenían casi la misma curva ascendente que sus activos. Durante el año 2000 hasta marzo de 2001. En marzo de 2001 se produciría
el primer descenso en esa espiral ascendente de ese sistema que se mostraba robusto a pesar de la recesión. Los bancos seguían prestando a pesar de la recesión, seguían tomando depósitos a pesar de la recesión. Y en el mes de marzo, como les digo, de 2001, se produciría una disminución importante del tamaño total del sistema financiero, es decir, depósitos por un lado y créditos por otro, sufren en marzo de 2001 una contracción. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina sigue en la misma política. Los bancos, por supuesto, en la misma política. ¿Y de qué se trataba la política? La política, digamos, consistía centralmente en seguir ofreciendo al ahorrista argentino, sobre todo residente argentino, y después diré por qué digo que sobre todo residente argentino, seguir ofreciéndole tomar sus depósitos y, eso sí, pasarlos a dólares, dolarizar los depósitos como una garantía de mayor confiabilidad. ¿Y a quién se prestaba en ese momento, donde ya la desconfianza del sector privado empieza a hacerse más ostensible, donde empieza a disminuir drásticamente la inversión privada, la actividad privada, como decíamos, estaba en plena recesión, el crédito privado se contrae, las empresas y los particulares dejan de solicitar esos niveles de crédito? ¿A quién y a dónde se colocaba ese depósito que se seguía tomando, sobre todo del ahorrista nacional y del pequeño ahorrista? Se lo seguía prestando, y se lo empieza a prestar crecientemente al sector público. Se lo presta crecientemente al sector público, que empieza a endeudarse cada vez más. Ese endeudamiento creciente del sector público hace subir el riesgo de default soberano, y todas estas variables el Banco Central de la República Argentina había tenido la ocasión de advertirlas y de tenerlas frescas desde la crisis del tequila, que había sido la crisis financiera más reciente que el sistema financiero argentino había vivido. Es decir, en el año 1994, entre diciembre de 1994 y mayo de 1995, el sistema financiero argentino, y por ende el Banco Central de la República Argentina, había tenido que administrar una corrida también de depósitos, una salida de depósitos del sistema, importante como consecuencia de factores externos, como fue la devaluación mexicana. Pero esa crisis había sido suficiente demostración de cuáles eran las señales de alerta que debían ser tenidas en cuenta para evitar la ocurrencia de una crisis de esa envergadura. No fueron tenidas en cuenta ninguna de esas llamadas, ninguna de esas advertencias, ninguna de esas experiencias. Y así fue que nos encaminamos lentamente, digo lentamente porque hubo mucho tiempo desde marzo, que fue el momento de la contracción del sistema financiero, hasta noviembre, donde ya se evidenció la crisis como absolutamente inevitable. Fue un tiempo demasiado largo, puede hoy parecer que no, pero en términos bancarios, financieros, esa cantidad de meses para corregir una situación de la envergadura y de la gravedad de lo que estaba por venir, fue una enormidad de tiempo, frente al cual el Banco Central de la República Argentina se mostró con
por lo menos una actitud autista, por no decir irresponsable, por no decir que en definitiva fueron maniobras que por omisión fueron defraudatorias, porque les decía, hay que destacar que los ahorristas extranjeros comenzaron a retirarse del sistema en septiembre del año anterior. Es decir, los ahorristas extranjeros en dólares empiezan a retirarse en septiembre del año 2000, mientras los ahorristas nacionales seguían siendo invitados a quedarse en el sistema en dólares. Salían de pesos y pasaban a dólares. Y los grandes ahorristas, también en septiembre del año anterior, los ahorristas, sobre todo extranjeros, superiores, por montos superiores al millón de dólares, comienzan a retirarse del sistema y en ese momento no se impone ningún corralito. El corralito se establece cuando va quedando adentro, acorralado, el ahorrista nacional de menos de $1 millón. Entonces, fueron demasiadas las señales, demasiadas las advertencias, demasiadas las oportunidades para corregir una situación que se dejó llegar hasta el final. Hay una cosa que parece una anécdota, pero que habla del país que teníamos en ese momento, que hoy, coincido, es absolutamente impensable. Gracias al trabajo que se ha hecho, es impensable. El decreto del corralito, 1570, por ejemplo, ese decreto, de fecha 1 de diciembre de 2001, recién fue incorporado a un expediente abierto el 5 de diciembre de ese año. Cuando advertimos esto, citamos a la única persona que había intervenido poniendo un dictamen, que era la jefa de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, a consultarle qué había pasado, que un decreto de semejante envergadura, que dispuso sobre los bienes de millones de argentinos, ¿cómo fue que fue dictado el día 1 y abierto su expediente el día 5? Y le consultamos cómo fue que puso el dictamen. Si cuando puso el dictamen tuvo en cuenta informes técnicos de las otras áreas intervinientes. Y la asesora nos dijo que no se abrió este expediente, que le fue sometido un proyecto a su consideración y que no recordaba ningún otro informe. Mientras que en los considerandos del decreto se decía que la asesora letrada había tenido en cuenta los informes de las otras áreas. Entonces consultamos a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, al Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, al Banco Central de la República Argentina. Todos dijeron que en ninguna dependencia del Estado Nacional, de esas que les menciono, constó ningún antecedente, ningún dictamen económico, ningún dictamen técnico, ningún dictamen financiero, ningún dictamen de ningún tipo sobre el decreto que dispuso el corralito. Lo digo y me vuelve a causar indignación, como en aquel momento. Causan indignación estas cosas que felizmente están ya tan remotas, ¿no? Pero que está bueno recordarlas.